Ahora sí, sí se oye. Gracias, que me Sí, avisaron. ya la escucho. Gracias, gracias. Nosotros, Baruch Hashem, ya estamos en el Perek Bet, en las Mishnayot, que en algunas debe ser la Mishnah Tet y en algunas debe ser la Mishnah Yud, en el cual el Pirkei Avot ahorita nos va a enumerar 5 alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. No es que él nada más tenga 5 alumnos, él tenía muchísimos más alumnos, pero estos 5 alumnos eran como más destacados. Y estos 5 alumnos, y vamos a tratar de analizar la Mishnah, cómo está escrita la Mishnah. La Mishnah dice así: 5 alumnos ayulo tenía él. ¿Quién era él? Le Rabban Yohanan ben Zakkai, el Jajam que habíamos hablado en las Mishnayot anteriores. Beluen, y estos son Rabbi Eliezer ben Orkenus, Rabbi Yoshua ben Hananiah, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel y Rabbi Elazar ben Araj. Estos no es que eran nada más estos 5, pero ahorita vamos a explicar qué tenían de especial estos 5. Uaya Moneshe Baham, y él nombraba sus cualidades bonitas que ellos tenían. A Rabbi Eliezer ben Orkenus, él lo llamaba Borsud Sheino Meabetipa. Él era como un pozo que está recubierto totalmente de una manera que todas las gotitas de agua pueden ser receptoras de ese pozo. Ninguna gotita se filtraba. Era un pozo que está recubierto con cemento, entonces no tiene ninguna forma de filtrarse el agua que se guarda en ese pozo de agua. Entonces, eso es lo que él significa, lo que significa su expresión de alabanza que tenía Rabbi Eliezer ben Orkenus, que ahorita vamos a hablar un poquito de él y vamos a tratar de hablar un poquito de cada uno y por qué el Rabbi Yohanan ben Zakkai describe a cada uno como describe a cada uno. Rabbi Yoshua ben Hananiah describe como Ashrei Yoladeto, dichoso quien le dio luz, quien lo hizo nacer. Esa es la traducción literal. En verdad nosotros tratamos de explicar lo que se refiere es que era una persona, dice Rabbi Obadia mi Bartenura, Meushar bemidot tovot, Achekola olam omrim alav ashremi sheyeladato. Era una persona muy completa en sus cualidades, era una persona muy buena, muy noble, muy buena persona. Entonces, cuando una persona la conocía, le daba muchas ganas de decir, wow, qué suerte de su mamá de haber tenido una persona, haber sido el hijo de una alabanza. Rabbi Yohanan se la dio porque gracias, él llegó a ser lo que él era gracias a su mamá, porque cuando su mamá estaba embarazada de él, iba a los knises, iba a las yeshivot y le pedía a la gente, a los talmidei jajamim, que rezaran para que el bebé que ella llevaba en su panza sea un talmid jajam, y también cuando ya había dado a luz, lo llevaba a las yeshivot para que escuchara palabras de Torah. La tercera persona, el tercer talmid jajam, que era alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, se llamaba Rabbi Yossi Cohen, y Rabbi Yohanan le puso de Shebach, de alabanza, Hasid. Hasid, no como el Hasid que hoy en día conocemos a alguien que es un Hasid porque sigue el lineamiento de la línea hasídica del hasidismo de Rabbi Israel Baal Shem Tov, sino se refiere a Hasid, una persona, cuando la Gemara habla de un Hasid, es una persona que hace Lifne Meshurat Adin, hace más de lo que la Torah dice. De hecho, la Gemara cuando habla de diferentes tipos de niveles de servir a Hashem, nombra a alguien que es un tzadik y el Hasid lo nombra arriba del tzadik. Y ahí trae un ejemplo, no es el momento ahorita de ampliar la parte filosófica, dice que un tzadik cuando se corta las uñas las entierra y un Hasid cuando se corta las uñas las quema. De hecho, hay costumbres hasta hoy en día que la gente, ustedes saben, cuando alguien se corta las uñas, no debe de tirarlas por todos lados porque las uñas tienen tumá. Entonces la mayoría de la gente o la avienta por el excusado o las tira a la basura, pero Hasid, la gente que ya es un nivel más alto, las quema. Eso tiene toda una implicación filosófica, que las uñas es una cosa de la materia. Cuando uno logra quemar, hay gente que entierra la materia, pero hay gente que logra quemar la materia.
Y Rabbi Yossi, Rabbi Yohanan lo nombraba el Hasid, que hacía más de lo que tenía que hacer. Rabbi Shimon ben Netanel, el Rabbi Yohanan ben Zakkai lo llama que es Yerejet, temeroso del pecado. Era Mahmir al-Atzmo, él era una persona que hacía mucha jumbra podemos traducir como la palabra que hacía también de más. Veoser alav de barima mutarim, y él se prohibía cosas que en verdad se pueden, porque no hay ningún tema de prohibirse cosas, para eso la Torah ya dijo qué cosas se puede y qué cosas no se puede. No es ninguna alabanza en especial prohibirse por prohibirse, pero él tenía un motivo. ¿Cuál era el motivo que lo llevaba a él a prohibirse cosas? Me irató. Tanto temor, tanto amor a Hashem, tanta reverencia tenía hacia Hashem, Shema Yabol y Dejet. No vaya a ser que si él hace una cosa que es permitida, de esta cosa permitida se vuelva algo que le pueda a él provocar un pecado. ¿Por qué? De imloque, porque si no es así, May rabotea a filo amar Charliot Yerejet. ¿Cuál es su rabuta, su ventaja grande, que lo llamamos a él una persona que se llama Yerejet? Cualquier persona puede ser Yerejet, pero él no era un Yerejet de Het como pecado, que tenía miedo a que Hashem lo castigue. Él no le tenía miedo al castigo. Él lo que le tenía miedo es no vaya a hacer Haz Shalom, que él llegue a hacer algo que sí se puede, y esa cosa que sí se puede le provoque a él pecar. Por eso es que lo felicitaban tanto. Y el último alumno se llamaba Rabbi Elazar ben Araj, que su descripción, su alabanza, lo llamaba el Jajam, que Ma'ayan Amidgaber, como un manantial que va sumándole agua a ese manantial. Dice Rabbi Obadia mi Bartenura, Libor Rahav tenía un corazón muy ancho, es decir, era una persona que tenía capacidades intelectuales muy grandes. Umosif Pilpul Usebarot Midato. Y él analizaba tanto las cosas, así sacaba muchas conclusiones de su propia entendimiento de las cosas. Ok, hasta aquí vamos muy bien, pero antes de continuar quisiera compartir con ustedes de los perushim que Hazal traen sobre lo que es esta Mishnah y qué quiere decir. Si nosotros vamos a leer cuidadosamente la Mishnah, vamos a ver que la Mishnah dice una palabra extra. La palabra extra que dice esta Mishnah es Hamisha Talmidim Ayulo le Rabbi Yohanan. La palabra lo a él, ¿sí? Que es un adverbio de pertenencia, un pronombre de pertenencia, parecería que está además adentro de la Mishnah, no debería de decir 5 alumnos tenía él de él. ¿Para qué? De él. Entonces aquí los jajamim dicen que esta palabra quiere decir una cosa muy, muy importante. Este lo, para él, es una interpretación sobre cuánto él quería a cada uno y uno de sus alumnos. Estos 5 alumnos, ¿sí?, la representaban para Rabbi Yohanan ben Zakkai todos los alumnos. Nada más que estos 5 alumnos tenían una cosa en especial a diferencia de todos. Pero lo que quiere decir la Mishnah en esta explicación, el Hatam Sofer dice que cada talmid y talmid de él, cada uno de estos alumnos que tenía Rabbi Yohanan ben Zakkai, eran para él como si fuera un solo alumno. El Hatam Sofer explica que él tenía 13 alumnos en una ocasión, y cuando cada uno que le dijo, ¿por qué dices que cada uno tiene que ser especial? A lo mejor no lo conoces a cada uno como es especial. El Hatam Sofer dijo, no, yo conozco a cada uno de estos especialmente, y tengo una relación estrecha y personalizada con cada uno de estos alumnos, ¿sí? El mismo Rabbi Eliezer, que fue uno de los alumnos especiales, vamos a decir, que tenía Rabbi Yohanan ben Zakkai, dice en una de las Gemarot, dice, nunca yo he dicho algo que yo no lo he oído de mi maestro. Es decir, él siempre buscaba, en esa relación personalizada que él tuvo con su maestro, él siempre buscaba esa aceptación, vamos a decir, que su jajam le dé a cada uno de lo que él decía, ¿sí? Entonces, pregunta en el Sijot Musar, Rabbi
Haim Shmulevich, ¿cómo puede ser que Rabbi Eliezer haya dicho que nunca dijo algo que su jajam no le haya dicho? Nunca escuchó otra cosa de otro jajam, nunca iba a otra clase que no sea de otro jajam. ¿Cómo puede ser ese? Él sabía un montón de Torah. Entonces él contesta que en verdad Rabbi Eliezer nunca dijo una alajá antes que él no haya estado completamente seguro que su jajam haya avalado esa alajá. Es decir, no es que él nada más había estudiado del jajam de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, él tenía muchos otros rabanim y tenía muchas otras fuentes de información en el cual él podía haber aprendido y seguro que aprendió de otros jajamín también, pero un verdadero alumno, todo lo que él piensa y todo lo que él analiza y todo lo que él sabe y todo lo que él aprende, busca primero que su jajam avale, vamos a decir de alguna forma, esa explicación o ese estudio que él tuvo. Entonces, por eso, Rabbi Yohanan dijo, estos son mis alumnos. ¿Qué quiere decir? Él entendió esa relación personalizada que tenía con cada uno y uno de estos alumnos. Obviamente que el Pirkei Avot escogió a estos 5 porque ellos se destacaban por cosas en especiales, y esa relación personalizada que tenía Rabbi Yohanan no era nada más con estos 5, era con todos los alumnos que tuvo Rabbi Yohanan. Hemos hablado de Rabbi Yohanan, quién era Rabbi Yohanan, uno de los grandes jajamín del pueblo de Israel, pero acá indirectamente el Pirkei Avot nos quiere enseñar un secreto, que para que realmente lo que tú enseñes y lo que tú quieras transmitir, no nada más para tus alumnos, también esto se puede adaptar a cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, tienes que tener primero una relación personalizada con esta persona. Tienes que querer a la otra persona para que el aprendizaje exista. ¿Sí? El Admur Rashab, él decía, lo trae el Rab Noah Horlowitz en su libro de Jinuj, que se llama Mishmat Mitoch Ahava, disciplina por amor, no sé si lo han traducido ese, que tiene 2 partes. Tiene una parte que él aconseja a los maestros, y tiene el Helek, el segundo, que es Bein Orim, el primer Helek que es Bein Orim le Beneem, de padres a hijos, y el segundo Helek que es el Rab Noah Horlowitz, que es uno de los educadores más famosos y más importantes que existen hoy en día. Es un rab que nació en Los Ángeles, es gringo, pero hace muchos años se fue a vivir a Estados Unidos, es uno de las Roshei Yeshivot de una yeshiva, que no me acuerdo cómo se llama, que queda en Jerusalén, y es un mejanej muy, muy importante, un conferencista muy importante de Torah Mesorá. Baruch Hashem, tuvimos el mérito de que David, mi esposo, se involucró junto con, de hecho, el más importante es el esposo de la Morayaki, el Jajam Jacobo Casín, que en varias ocasiones lo trajo a México y dio pláticas en México y todo. Es un mejanej muy, 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 muy grande en Israel, y él, dentro de sus libros, que tiene varios libros sobre Jinuj, él trae lo del Admur Rashab, uno de los Admurim de Chabad, que él dice que para que exista una situación de enseñanza-aprendizaje se necesitan algunas condiciones. Una de las condiciones son que la persona que le está enseñando a la otra persona tiene que establecer con esa persona un vínculo emocional. Otra condición, por ejemplo, que el Rab trae ahí es que la persona tiene que estar segura de lo que está diciendo, y obviamente el alumno tiene que confiar que lo que el maestro le está enseñando es verdad. Tiene que haber un nivel de confiabilidad y de confianza, porque si el alumno, cuando se va a sentar a estudiar, sospecha que el moré está diciendo cosas que no son ciertas, o que está equivocado, o así, porque ya lo agarró en varios errores, ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje se complica un poco. Pero bueno, lo que esto viene es, y podemos hablar mucho sobre educación, pero esta no es una clase de Jinuj, sino esta es una clase en la cual el mismo Pirkei Avot nos da un tip de que si quieres trascender en tus enseñanzas, lo primero que tienes que hacer es establecer un vínculo de amor con la persona a quien le estás enseñando, para que esa enseñanza, para que ese aprendizaje trascienda con el tiempo. Y mucho más y más, si esto lo que quieres que se enseñe, lo que vas a enseñar es Torah, que obviamente se necesita para enseñar Torah que exista un vínculo de amor. Y podemos traer, por ejemplo, en alguna ocasión, situaciones, por ejemplo,
gente que decía, ¿y quién es tu jajam? Ah, yo soy el jajam del Rab Aaron Kotler, por ejemplo. Y perdón, yo soy el alumno de Rab Aaron Kotler. Cosas que gente, a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo de que haya estudiado con ese jajam, él todavía se seguía considerando el alumno de. Entonces, eso es una situación muy interesante, ¿sí? Todavía hoy hay muchas personas en la cual una persona tiene que valorar esas enseñanzas de las personas que fueron en algún momento importante para la persona y saber de que ese vínculo nunca se va a romper. Ok, entonces, como dijimos antes, que en verdad estas 5 personas eran, no nada más ellos eran alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, sino que él tenía muchísimos más. Rabbi Yohanan encontró en estas personas una cosa muy importante. El Admur de Ramstov explica sobre esta Mishnah que esto es una gran alabanza hacia Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él tenía un montón de alumnos, pero él dijo, yo nada más tuve 5 alumnos, como una expresión de humildad de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que afilu que él tuvo tantos alumnos, él era como que si él no trascendió tanto en la historia del pueblo de Israel, sino se hizo chiquitito como si él nada más tuvo poquitos alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que en verdad es muy bueno ser humilde, pero por otro lado, a veces esa humildad no es tan buena, y hemos visto cuando la humildad no es buena. Besat Hashem, el jueves, que es el ayuno del 17 de Tamuz, me voy a tomar el atrevimiento de que en lugar de hablar de Mishle, vamos a hablar un poco del día del 17 de Tamuz, y ahí vamos a hablar un poquito sobre cómo fue el inicio de la destrucción del Bet HaMikdash, etcétera, etcétera, y vamos a hablar durante algunas semanas, ojalá que no tengamos que hablar, y ojalá que el jueves tampoco tengamos que ayunar, pero si es que el Mashiach no llegó antes, para entender un poquito sobre el tema de la destrucción del Bet HaMikdash, y uno de los conceptos que vamos a ver que la Gemara habla sobre lo que pasó como el detonante final de la destrucción del Bet HaMikdash, es un tema de humildad también, de un jajam muy grande, que los jajamim lo vieron mal en ese sentido, aunque se entiende que tiene otra connotación, pero eso, bueno, Besat Hashem, eso lo vamos a ver. En verdad, lo que tenemos que saber nosotros es que esta humildad tan grande de Rabbi Yohanan ben Zakkai sí fue muy positiva, y esta humildad lo llevó a él a trascender mucho más de lo que él se hubiera imaginado, porque como todas sabemos, toda persona que se escapa del honor, el honor lo persigue. Vamos a tratar de hablar un poquitito sobre la personalidad de cada uno de estos jajamim, porque el Pirkei Avot lo que va a seguir haciendo ahora es que Rabbi Yohanan les va a plantear a ellos una pregunta filosófica de vida. Cada quien va a dar un análisis de esta respuesta y de este resultado, y finalmente cada uno va a decir algunos consejos sobre la vida que el Pirkei Avot va a seguir más adelante. Entonces, de estas 5 personalidades, vamos a tratar de explicar un poquito cada una de estas personalidades. Persona número 1 era Rabbi Eliezer ben Horkenus. Este Rabbi Eliezer ben Horkenus, si nos ponemos a hacer un poquito de un análisis de su vida, la Gemara y el Midrash va a contarnos diferentes facetas de la vida de Rabbi Eliezer ben Horkenus. Hay un poquitito de mahloket, si en verdad él nació en una familia de Talmidei Jajamim o no, hay un poco de mahloket, pero lo que conocemos de Avot de Rabbi Natán, que es como una cosa un poquito parecida al Pirkei Avot, que ahí cuentan un poquito de detalles de la vida de cada uno de los Jajamim. De ahí uno puede encontrar que Rabbi Eliezer ben Horkenus no venía de una familia de Talmidei Jajamim, y creo que una vez lo hablamos, y voy a leer de adentro de Avot de Rabbi Natán cuál era su vida. Y él venía de una familia muy adinerada, y su papá lo metió a trabajar dentro de la empresa, era una empresa que se dedicaba a la agricultura. Y di cuenta aquí en Avot de Rabbi Natán que Jorshin Arve Ayule Aviv, él tenía su papá, el señor Horkenus, tenía muchos campos que se dedicaban a la agricultura, y él estaba también ahí dentro de esos campos supervisando el trabajo.
Y allá habló, ve allá bojé. En una ocasión se sentó y se puso a llorar. Y Rabbi Eliezer ya tenía 28 años cuando el abot de Rabbi Natán cuenta esta historia. Se le acerca a su papá y le dice, hijo, ¿por qué estás llorando? A lo mejor no te gusta este trabajo que estás haciendo. Si quieres, puedes cambiar de trabajo. Lo cambió de trabajo, se dedicó a hacer otra cosa y se sentaba y también seguía llorando. Le contestó su papá, ¿por qué estás llorando? A lo mejor es por otro motivo. Le dijo, Anime Bakesh Lilmot Torah, yo quiero estudiar Torah. Le contestó su papá, tú tienes ya 28 años, ¿quieres sentarte a estudiar Torah? Mejor cásate, ten hijos y que tus hijos se sienten a estudiar Torah. Durante 3 semanas él estuvo sufriendo, lloró, hasta que después de 3 semanas se le presentó Eliyahu Anabí, le dijo, ve a estudiar Torah con Rabbi Yohanan ben Zakkai a Jerusalén. Y él fue a la yeshiva de Rabbi Yohanan a Jerusalén y se sentó porque no entendía nada de lo que estaban estudiando en la yeshiva. De allá bojé y estaba llore todo el tiempo llorando. Amarlo, se le acercó Rabbi Yohanan ben Zakkai y le dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu papá? Lo igidlo, no le quiso decir. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué necesitas? Le dijo, yo quiero estudiar Torah. Entonces le dijo, ok, vas a estudiar Torah. ¿Qué sabes? Mi yameja lo nignasta le beta sefer, velo lamadeta kriyat shema, velo tfilá, velo birkat hamazon. Le dijo, ¿qué es lo que sabes? ¿Nunca fuiste a una escuela? No. ¿No sabes rezar? No. ¿No sabes decir el Shema? No. ¿No sabes decir tefilá? No. ¿No sabes decir birkat hamazon? No. No sabía nada, era un completo ignorante. Amad velemadush lostam. Fue Rabbi Yohanan ben Zakkai y le enseñó a rezar, le enseñó a decir el Kriyat Shema y le enseñó a decir birkat hamazon. Amarlo, mátate bakesh. ¿Qué más quieres aprender? ¿Quieres aprender a leer el Chumash? ¿Quieres aprender a estudiar Gemara? Mishnah le dijo, yo quiero aprender a estudiar Torah bien, en profundidad. Allá me la medosh te alajot kol yemot Shabbat. Cada día le enseñaba 2 cosas de alajá, cada día de la semana, y en Shabbat repasaban las alajot que habían estudiado esta semana. Durante los días que estaba estudiando Torah, no comía nada. H-alá reach piv, hasta que su aliento ya no, era muy difícil sentarse junto a él a estudiar Torah porque olía muy feo. Y allá habló, ve allá boje, se sentaba y lloraba. Le dijo, ¿por qué lloras? ¿Sí? Porque yo estoy sintiendo que tú estás a una distancia, Susana distancia, pero en un mal sentido. Siento que ya no te gusta como yo estoy estudiando Torah y te estás alejando de mí. Entonces le dijo, yo no sabía qué decirle, Rabbi Yohanan ben Zakkai, porque no quería hacerlo sentir mal. Le dijo, ¿quién eres tú? En verdad, estás un poco raro. Le dijo, yo soy el hijo de Urkenos. Le dijo, lo ata vengue dolea hola. Tu papá es una persona muy famosa, tenía mucho dinero y no me dijiste. Entonces, ¿cómo no? Y el hijo de una persona que tiene tanto dinero está pasando por una situación de hambre tan grande, ven a comer a mi casa. Le dijo, ya comí. ¿Dónde comiste? Es donde me estoy hospedando. Fue a checar a Rabbi Yohanan, donde él se estaba hospedando, y le preguntó, ¿Etzlechen Saad Eliezer Ayom? ¿Eliezer está comiendo con ustedes? Le dijo, no. Tiene 8 días que él no come nada. Bueno, cuando escuchó esto, Rabbi Yohanan ben Zakkai se paró, rompió sus ropas y dijo, ay leja, oy, Rabbi Eliezer, sheaita mushlah mi benoteinu. Le dijo, yo no me di cuenta que estaba sufriendo tanto, recién ahora que me doy cuenta después de una semana que estás sufriendo hambre y de que el olor, el aliento de tu boca no es bonito, yo te quiero bendecir que así como de tu boca salió un aliento que no es bonito por hambre, porque estás sufriendo por estudiar Torah, es decir, estás haciendo un sacrificio muy grande viniendo de donde vienes, tu nombre, Mishnat Pija, las enseñanzas tuyas sean de aquí hasta el fin del mundo, ¿sí? Como que tengas un nombre muy, muy grande, ¿sí?
Él desaparece de casa de sus padres, los padres no saben él a dónde está, porque él deja todo y se va a estudiar Torah. En alguna ocasión, uno de los hermanos de Eliezer le propone al papá, ¿cómo Eliezer nos hace una cosa así? Se va, nos deja así abandonados. Quita a Eliezer de tu testamento, que cuando lo vas a heredar todos tus bienes el día de mañana que te mueras, Eliezer no pueda acceder a nada de tus bienes. Y la verdad es que el papá estaba muy molesto y era lo que quería hacer. Entonces fue a la ciudad de Jerusalén para testimoniar delante del Betín que a Eliezer lo va a sacar de su testamento. Matzah Sham Yom Tov le Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai estaba haciendo una fiesta. Bechol Gedolea Medina Mesubim Etzlo. Y estaban toda la gente importante junto con Rabbi Yohanan ben Zakkai. Estaban estos otros 4, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon ben Netanel, y ellos fueron y le comentaron a Rabbi Shimon bar Yochai, a Rabbi Yohanan ben Zakkai, aquí está el papá de Eliezer, y le hicieron un lugar, lo sentaron entre ellos, y le dijo a él, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Eliezer, párate por favor y dinos un par Torah que estudiamos. Entonces, él se paró y dijo, y justo él dijo, yo me parezco, le manidome, yo me parezco, le boras de ella y no yajol de otzimaim, bioter mi mashe umachnis. Yo me parezco un pozo de agua que lo que tiene es lo que puede dar. Más de lo que él tiene como receptor no puede dar, ¿sí? Entonces, dijo todo un Dvar Torah, etcétera, etcétera, hasta que Rabbi Eliezer impresionó mucho a todas las personas que estaban ahí escuchando lo que él estaba diciendo. Y Díaz aquí describe a voz de Rabbi Natán que Rabbi Eliezer tenía una cara que Meirot, que ora jamás, alumbraba como la luz del sol, de Karnotav y Otzot, que Karnotav Shel Moshe, y le salían como rayos de luz, como los rayos que le salían a Moshe Rabenu, Vein Adam Yodea, Im Yom U, Veim Laila, y todos ellos estaban muy exaltados de estas cosas tan hermosas que estaba viendo. Entonces el Orkenus, que estaba ahí, le llamó mucho la atención cómo hay una persona que emana de su cara tanta luz, tanto brillo. Entonces les dijo, ¿quién es esta persona que está diciendo el libreto ahora aquí? Le dijeron, es tu hijo, Eliezer, tu hijo. ¿Cómo? Yo no sabía que mi hijo había avanzado en el estudiar en la Torá tan grande. Entonces dijo, yo justo vine aquí porque estaba muy molesto con él, quería sacarlo de mi testamento. Adraba, no lo voy a sacar nada de mi testamento, ¿sí? Bueno, eso es básicamente la vida y el esfuerzo que tuvo este jajam, que lo escogen a él como un prototipo de uno de los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, uno de los famosos alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ellos vivieron antes de la destrucción de Bet HaMikdash, y obviamente tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua, que en varias ocasiones ellos habían discutido, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua eran 2 grandes amigos, pero en algunos aspectos de la halajá tenían puntos de vista diferentes, y él era uno de los grandes jajamim del pueblo de Israel, hasta el punto que la Gemara lo llama a él Rabbi Eliezer Agadol. Era una persona que se ve más que nada que continuó el lineamiento de Hillel de Shammai, más bien, se lo describe en la Gemara como una persona de un carácter bastante fuerte, pero una persona muy buena y muy estudiosa. Eso es para grandes rasgos, para entender un poquito la vida de Rabbi Eliezer ben Orkenus. Y luego continuamos con la vida de Rabbi Yoshua ben Hananiah, que tratando de explicar un poquitito cuál es esa alabanza que le dicen dichosa de tu mamá, que aparentemente esa no es una alabanza que es para él, porque qué padre tener una mamá tan buena que se dedica a que el hijo estudie Torah, pero no parece que es una alabanza que es algo para él, no es un logro de él tener una mamá buena. Entonces los jajamim lo que comentan aquí es que en verdad lo que él le quiso decir no es que nada más alabó a la mamá, sino como habíamos dicho antes que dijo Rabbi Obadia mi Bartenura,
que la alabanza es hacia él mismo, lo que, de alguna forma, lo que quiere decir aquí es que él mismo, ¿por qué no dice Ashrei Imo? ¿Por qué no dice dichosa de su mamá? Dice dichosa de la persona que le dio a luz. De alguna forma, lo que aquí dice Rabbi Mediami Bartenura es que él tenía midot tan buenas, que era un trabajo que él adquirió, ese trabajo de tener midot tan buenas, que con el correr del tiempo, la gente lo admiró a él de sus midot tan buenas que él tenía, pero al margen de eso, por haber tenido una mamá tan buena que se ocupó de él. Lo que nosotros podemos entender aquí es la importancia que tiene y la responsabilidad que tenemos nosotros de el pasado que nosotros tenemos. Realmente, cada quien es responsable de la vida de cada uno y cada persona tiene su vejirá hofshit en relación a las decisiones que cada persona tiene que tomar, pero sí es muy, muy fuerte la importancia y el impacto que tiene la educación que una persona puede adquirir en la casa. Obviamente que eso no deslinda a la persona, que si uno no tuvo una buena educación, eso significa de que ya, toda la culpa la tiene mi mamá, eso no es cierto, sino el impacto que tiene la educación en la persona es muy importante. A lo mejor por eso Rabbi Yohanan Ben Zakkai decidió ponerlo a Shrei Oladeto y no lo puso como una expresión de la cualidad en esencia de él mismo, ¿sí? Pero en verdad lo que nosotros vamos a entender aquí es que el Toar, esta descripción de Yoladeto, del nacimiento, es un remes, es una señal que aquí nos quiere dar el Pirkei Avot de lo que significa nacer. En el momento que una persona nace y está la vida de la persona planteada frente a la persona, obviamente que en el momento que un bebé nace ni sabe lo que quiere, ni sabe nada de la vida, pero el nacimiento de la persona nos da a nosotros a entender la capacidad que tenemos nosotros del libre albedrío y de escoger. Cada día nosotros podemos escoger nacer de vuelta. Cada día nosotros podemos escoger nacer otra vez. Cada día nosotros podemos escoger qué es lo que queremos hacer de nosotros mismos. Entonces, el Ashrei Oladeto es una expresión que sí es una felicitación para él, porque Rabbi Yoshua cada día llegaba de Poal al Shlemut a hacer completamente, trabajar de vuelta, y cada día él decidía que quería nacer otra vez. Cada día él trabajó consigo mismo para poder llegar al nivel que él llegó. Esa es la enseñanza que nos quiere decir el Pirkei Avot aquí cuando felicita, por un lado, obviamente está felicitando también a la mamá, pero por otro lado lo está felicitando a él mismo y a todas las personas que cada día deciden ser mejores personas y trabajar sobre sus midot de manera tan grande y tan importante para que uno lo conozca a esa persona y diga, wow, qué suerte que tiene su mamá de haber tenido un hijo tan bueno. No es nada más una felicitación a la mamá, es una felicitación a él mismo porque él fue el que trabajó consigo mismo. Y el hecho de que la felicitación viene aquí a decir dichoso de algo que tiene que ver con un nacimiento, no es específicamente su mamá que le dio a luz, que sí es, pero aparte de eso los jajamim dicen, es la capacidad de renovación que tenemos cada persona y la capacidad que tenemos de reinventarnos. La persona tiene una obligación de reinventarse si ve que hay una situación negativa en su vida y que necesita cambiar. En esto se destacaba Rabbi Yoshua, en esa capacidad de reinventarse una y otra vez para encontrar la perfección, que nadie llega a la perfección, pero dentro de todo lo imperfecto, tratar de ser lo más perfecto que una persona puede ser. El otro jajam, que es el jajam Hasid, no hay mucha literatura para hablar de alguien que es un Hasid, porque de Rabbi Yossi a Cohen, que era Hasid, entendemos que era una persona muy, muy tzadik, más que tzadik, entonces no hay tanto para hablar de él. Lo que sí hay para hablar es del otro jajam, Rabbi Shimon ben Netanel, que es esto, que resume él como Rabbi Shimon, como temeroso del pecado. Entonces, ¿qué es esto? Ser una persona temerosa del pecado. Entonces, es lo que dijimos antes, no es que él tenía miedo del castigo, ¿sí?
sino él tenía miedo del pecado bifnei atzmo, ¿sí? Que ese pecado que él mismo podía haber cometido en alguna situación de error, él tenía miedo de estar en falta. Het es gizarón, la palabra het, no la letra het, la letra het es la letra het que conocemos. Het de pecado es la capacidad que tiene una situación en que vive la persona en una situación de falta. Un het es una falta, viene de la shon gizarón, así dicen los jajamim en diferentes lugares. ¿Y qué es lo que indirectamente le sucede a la persona cuando peca? Le está faltando un poco en su relación que tiene con Hashem, le está faltando un poco de unión con Hashem, porque el pecado lo que hace es alejar a la persona de Hashem. Y Erejet, la capacidad tan grande que tenía Rabbi Shimon ben Netanel es que él todo el tiempo estaba preocupado que no le falte nada en la unión que él tenga con Hashem. En esa unión que lo amarre con Hashem, todo el tiempo él tenía miedo que no vaya a ser que él haga algo que se aleje de Hashem por algún instante y por algún momento. Y esa fuerza tan grande es mucho más elevada que tenerle miedo a un castigo. Tenerle miedo a un castigo es normal. Creo que no hay anfitrión. Sí tiene que haber un anfitrión. ¿Cómo que no hay anfitrión? A ver. Mora, lo que pasa es que hay una que no, yo creo que no está viendo que su micrófono está prendido. Nos está distrayendo a ver todos. si yo puedo apagar, a ver si yo puedo o si no, no puedo. A ver. Si quiere, Mora, usted puede entrar como anfitriona de la reunión. A ver. Es que cuando estoy con el celular se me complica mucho esta parte. Yo ya vi quién es, ya le mandé un mensaje en privado, espero que lo lean para que sepa esta persona quién es y que pueda apagar su micrófono, por favor. Ok, entonces, Mora, por supuesto pregunta. que hay un nivel de irat. No te oigo. Con Rabí Hanina, que dice que a Shlei le violentó, ¿dónde dice eso? Eso no está aquí en la Masechet. Yoshua, no, Rabbi Yoshua ben Hanania está en el Pirkei Avot, sí, aquí está, en la Mishnah Tet o en la Mishnah Yud, no sé cuál de las dos Mishnayot, no sé qué versión tienes, o en la Tet o en la Yud del Perek Bet tienes que encontrar que Hamishat al-Midim Ayulo le Rabbi Yohanan ben Zakkai, Be'eluem, y cuando dice Ayam Onesh Baham, nombra sus alabanzas. A Rabbi Eliezer lo nombra como un pozo que no se le escapaba ninguna gotita, y a Rabbi Yoshua lo nombra como Asher Yoladeto, a Rabbi Yossi y a Cohen lo nombra como Hasid, y a Rabbi Shimon ben Netanel lo nombra como temeroso del pecado. Que esa es la diferencia que estamos tratando de explicar entre la diferencia de temeroso del pecado a temeroso del castigo. Que también es muy válido, también es una parte de Irat Shamayim, tener miedo al castigo, nada más no hay que quedarse en esa parte de nada más tenerle miedo al castigo, hay que tenerle miedo a Hashem en relación al vínculo, que es lo que Jajamim explican de Rabbi Shimon ben Netanel. Por eso cuando leímos a Rabbi Ovadia mi Bartenura en su nivel tan alto de entender las cosas, dijo, no era que él tenía miedo a que Hashem lo castigue, porque cualquier persona, dice Rabbi Ovadia mi Bartenura, dice, Afilu amaretz efshar liot yerejet. Si es un miedo al castigo, incluso un ignorante tiene miedo al castigo. Debe ser que los ignorantes en esa época de Rabbi Ovadia mi Bartenura, que era uno de los Rishonim o uno de los primeros de los Aharonim, no lo ubico bien en qué año vivió él, calculo que debe ser de 1100, una cosa así, puede ser que sea él dentro de los Rishonim. Para él, los Amahares, los ignorantes en la época de él, todos tenían irat het. Para nosotros ya que pasaron tantos años no es así. Lo que nosotros estamos diciendo, la grandeza de Rabbi Shimon ben Netanel es, por supuesto que todas las personas tenemos que tener miedo a un castigo, porque es uno de los principios de Emuná, y claro que hay que tener miedo al castigo. Lo que no hay que hacer es quedarse en la
superficialidad del castigo nada más, sino ir un poquito más allá, y aparte de que yo no quiero hacer un pecado porque me van a castigar si hago un pecado, yo no quiero hacer un pecado porque yo no quiero alejarme de Hashem. Esa es la traducción de Het. Het como Gizarón, como falta. Yo tengo miedo de ser faltante, yo quiero tener un vínculo con Hashem completo y absoluto, y yo no quiero hacer ninguna cosa que cualquier cosa que yo haga pueda generar un alejamiento de Hashem. Eso es lo que básicamente es Yerejet, el temor a perder algo tan grande que es mi vínculo con Hashem por culpa de un Het que no vale la pena. Betty, ¿me podrás cerrar la puerta? Muy bien, muchas gracias. Ok, eso es lo que más o menos podemos ver de cada uno de estos jajamim. Y el último, que es que Ma'ayan Amidgaber es un jajam que era muy, muy grande, que todas las enseñanzas que él recibió, él aumentaba sobre eso. Él tenía esa capacidad, que hoy vamos a tratar de hablar un poquito de eso, porque la Mishnah que va a seguir ahora es una Mishnah muy, muy interesante, que aparentemente no tiene ninguna trascendencia, pero sí es muy, muy importante. Y no sé si ustedes la tienen en Mishnayot separadas. En algunas versiones está en la misma Mishnah y en algunas Mishnayot está separada. Uaya Omer, él solía decir, ¿quién es él? Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y mi yukol kachme Israel bekaf moznaim, si yo tendría una báscula y pondría a todos estos talmidei jajamim de un lado de la báscula y a Eliezer ben Orkenus del otro lado de la báscula, Machria et kulam. Rabbi Eliezer ben Orkenus, su peso, es decir, su elevación espiritual tan grande que tenía Rabbi Eliezer ben Orkenus, sería más fuerte que toda la grandeza espiritual de los otros jajamim en la báscula. Abba Shaul, Omer Mishmo, Abba Shaul, que era un alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, aumenta sobre esto que la Mishnah Pirkei Avot dice sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él era un alumno, o lo decía a nombre de Rabbi Yohanan ben Zakkai también, sobre otro jajam. Si todos los jajamim estarían de un lado de la báscula, junto con Eliezer ben Orkenus, y Rabbi Elazar ben Araj estaría del otro lado de la báscula, le ganaría Rabbi Elazar ben Araj. Entonces, aquí vemos que en Pirkei Avot hay dos opiniones aparentemente contradictorias del mismo rabino, que el mismo rabino, por un lado, dignifica y valora muchísimo la fuerza espiritual y la capacidad de Rabbi Eliezer ben Orkenus, que dice él que si todos están de un lado y Rabbi Eliezer está del otro lado, Rabbi Eliezer tiene una ventaja muy grande por sobre todos. Y por otro lado, el mismo Rabbi Yohanan ben Zakkai, a nombre de otro alumno de él que se llamaba Abba Shaul, dice que no era Rabbi Eliezer ben Orkenus, sino que era Rabbi Elazar ben Araj. Y sobre esto me gustaría que nos detengamos, porque no se entiende bien esta distinción de estas dos personas. Por un lado tenemos a Rabbi Eliezer ben Orkenus, que era un jajam, que el Pirkei Avot lo nombra a él como Borsut Sheinome Abetipa, una capacidad de adquirir todo tal cual los rabinos se lo enseñan, y no hace ningún cambio sobre esta capacidad de aprendizaje que él tiene, y así textual como los rabinos le enseñaron a él las cosas, él las asume, las mastica y la pasa a la siguiente generación. Y por otro lado tenemos a un Rabbi Elazar ben Araj, que está descrito como un Ma'ayan Amidgaber, como una persona que sí aumentaba de sí, como dice el Bartenura, Mosif Midato, él tenía Libor Rahab, su corazón ancho, y él aumentaba más cosas. Y aquí tenemos dos estilos de personalidades diferentes, en el cual ambas personalidades son personalidades que Rabbi Yohanan ben Zakkai las puso de una manera muy especial, las distinguió de manera especial. ¿Y cuál es mejor que la otra?
Aparentemente, en un principio, Rabbi Eliezer ben Ay, Orkenus es hola. mejor. Por otro lado, Rabbi Elazar ben Araj es mejor. Entonces, no sabemos muy bien cuál de los dos es mejor. Y aquí, los jajamim, especialmente los más contemporáneos, se ponen mucho a analizar esta situación y vamos a entender una situación, un concepto filosófico que los jajamim hablan. Cuando nosotros vemos una relación que hay entre un rab y su alumno, podemos ver que hay diferentes tipos de personalidades en los alumnos. Están los alumnos que reciben lo que el rab les está enseñando y tratan de enseñar, tratan de captar todo lo que el maestro les enseña. Para eso hay que tener una gran capacidad intelectual, porque generalmente un alumno, que es el que sabe menos que el maestro, no entiende todo lo que el maestro está diciendo, si es que el maestro no lo sabe utilizar en un lenguaje para que el alumno lo entienda. Dos personas que tienen un nivel cognitivo muy distinto uno del otro, a veces a uno se le hace muy difícil, es decir, no sé, vamos a tratar, si nos vamos a meter a una clase ahora en esta situación, nos metemos a un diplomado de matemática cuántica, no sé qué, si no tenemos una base mínima para poder entender algo, pues no vamos a entender nada de esa clase porque está dada en un nivel donde la gente para entender ese nivel tiene que tener algo, tiene que tener una base para poder entender algo de esa clase. Generalmente los maestros, cuando transmiten sus conocimientos a los alumnos, tienen que hacerlo de alguna manera que el alumno, aunque tenga un nivel de cognitivo menor al maestro, haga algo el maestro para poder darse a entender y que el alumno entienda lo que el maestro le quiere decir, aunque los maestros no están en esa clase expresando toda su capacidad intelectual, porque esperemos que los maestros tengan una capacidad intelectual superior a la del alumno, para que el alumno pueda seguirse nutriendo de lo que el maestro le está dando. Pero esta capacidad del alumno de nutrirse todo lo que el maestro dice y absorber todo lo que el maestro dice, tiene una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? La ventaja es la humildad que tiene ese alumno, que ese alumno, vamos a decir, se hace a un lado en lo que él puede aportar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y es un completo receptor de las enseñanzas que el maestro le está diciendo. ¿Ok? Ese es el tipo número 1. Tenemos el tipo número 2 de alumno, que es el alumno que recibe lo que el maestro le está diciendo, pero también él tiene la capacidad de aumentarle cosas a esas cosas que el maestro le está enseñando. Bekoach atzmo, él solo le aumenta cosas. Estas son las dos corrientes que representa Rabbi Eliezer ben Orkenus, como aquel alumno sumiso, humilde, que recibe todas las enseñanzas de su rabino, tal cual, por suche y no me abetipa, tal cual como se las enseñaron, absorbía. Obviamente, teniendo en cuenta que Rabbi Eliezer ben Orkenus tenía una memoria privilegiada, porque a él se lo está nombrando como una persona que no se le escapaba ningún dato. Es decir, era una persona que tenía una memoria muy, muy grande, y todo lo que él le enseñaban, absorbía. Por otro lado, lo tenemos a Rabbi Elazar ben Araj como una personalidad distinta, sería la personalidad número 2, que está descrita aquí como Maayan Amidgaber. Él podía aumentar cosas de su propia cosecha, ¿sí? ¿Cuál de los dos es mejor? No sé. Por un lado, el mismo Rabbi Yohanan ben Zakkai dice, si todos estarían de un lado, Rabbi Eliezer le gana. Por otro lado, Abba Shaul aumenta que si todos estarían de un lado, incluido Rabbi Eliezer ben Orkenus, Rabbi Elazar ben Araj le gana. Entonces, ¿cómo acomodamos esto? O nosotros, como receptores del estudio, ¿cómo nos tenemos que comportar? Entonces, esta mala que tenía Rabbi Eliezer ben Orkenus, que es una ventaja muy grande, que por el mismo Rabbi Yohanan ben Zakkai está diciendo que si todos están de un lado y él está del otro lado, él está ganando, es esa capacidad de poder
ser sumiso y poder aceptar y recibir información de las otras personas sin contaminar, para decirlo de alguna forma, su propia visión de las cosas, sino de entender que si hay gente que sabe más que él, o él mismo, a lo mejor él sabe más, pero él tiene esa capacidad de aprender de todo el mundo. Y él es una persona que está completamente abierta a recibir, a ser receptor y a recibir y a recibir y a recibir. Otra visión de las cosas es, yo recibo, lo que entiendo, lo recibo y lo proceso y lo aumento y lo embellezco de pronto también con lo que yo soy y con el aporte que yo puedo dar de estas cosas, ¿sí? Que ambas cosas son muy, muy buenas y muy importantes en la vida que tiene la persona, ¿sí? Esto es la ashpa, la influencia, que no nada más vemos nosotros de un moré con un talmid, sino también la ashpa que Hashem nos manda a nosotros cuando Hashem nos bendice. En la parashá de Toledot, cuando la Torá habla de las verajot que Yitzhak Avinu le da a Jacob, pensando en un momento que se sabe y después se da cuenta que es Jacob. ¿Cómo empieza? Se acostumbra a leerlo Motzai Shabbat. Veiten leja Elohim mitala shamayim umishpanei haaretz verot agam betirosh. Son verajot bellísimas, pero la verajá empieza con Veiten leja Elohim. Y te va a dar Hashem. Entonces aquí Rashi dice, nadie empieza bendiciendo a alguien usando la palabra y. Y es, si yo ya te estaba bendiciendo antes, entonces, y aparte quiero que tengas A, B, C, D, F, G. La palabra y parece que está fuera de lugar. Entonces, Rashi dice, iten, yachzor, veiten. Que le pedimos a Hashem, amén, así que sea con todos, que Hashem nos dé y que nos vuelva a dar y que nos vuelva a dar y que nos vuelva a dar. Una y otra vez, ¿sí? Sería en ese sentido, en que te dé y que te dé y que te dé otra vez es, que te dé, sería un estilo de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Estamos abiertos a recibir, a recibir, a recibir. Pero después, Yahzor Beiten, después tú como persona también tienes que hacer algo con esa recepción que estás teniendo de todas las verajot que Hashem te está dando, para que Hashem te continúe a dar. Estas dos madregot, estas dos niveles espirituales, el nivel número 1, el de pozo que no se le pierde nada. Y el nivel número 2, que Ma'ayan Midgaber, como este manantial que va sumándose, esto lo tenemos que también nosotros aplicar en nuestro servicio divino con Boreolam. ¿Qué es? Las dos partes nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener el servicio con Hashem como tiene que ser. Nosotros recibimos una Torah, nosotros tenemos que apegarnos a la Torah, cumplir lo que la Torah nos está diciendo, cumplir la Torah, cumplir las mitzvot, textuales como Boreolam nos está diciendo, y ahí vamos a recibir la ashpa de Hashem como Hashem la manda, ¿sí? Pero aparte de eso, tenemos que tener también la capacidad como Rabbi Elazar ben Araj de poder autotransformarnos a nosotros mismos y ser mejores personas, no nada más receptores, sino transformadores. Transformadores en el sentido de que cuando la regamos y hacemos averot, utilizar la capacidad de que nosotros tenemos para resarcir lo malo que hicimos y transformar esa cosa mala en una cosa buena. Nosotros en varias ocasiones trajimos reayot de la Gemara, especialmente que las dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, que él mismo tuvo un pasado medio rarito y que después hizo una teshuvá muy fuerte. Él dice que la capacidad que tiene la persona cuando hace teshuvá, hay dos tipos de teshuvá. Hay teshuvá por temor y hay teshuvá por amor. Cuando hay teshuvá por temor, que es un nivel muy, muy alto, Hashem hace que todas las averot de la persona se le borren. Entonces, si la persona había hecho en vida 150 averot, se le borran las 150 averot. Pero Resh Lakish dice, si una persona llega a un nivel de vínculo con Hashem por amor, no nada más se le borran las averot, sino que esas averot se transforman en zehuyot,
¿sí? Asdonot nefajim, nefajot lishuyot, nefajim, porque Zadon es Zahar. Asdonot nefajim lishuyot. Boreolam transforma esas averot en mitzvot cuando una persona tiene la capacidad de poder hacer teshuvah, ¿sí? Esto es una Gemara, Masejet Yomá, abiertamente lo dice. Así dice Resh Lakish, ¿sí? Quiere decir que una persona logra volverse un servidor de Hashem transformando una situación negativa en una mitzvah. Puede transformar una situación de alejamiento con Hashem si hace teshuvah en acercamiento con Hashem, ¿sí? Así tiene que hay que trabajarlo, no es que es en automático, ¿sí? Pero eso es un koach atzmo. Eso él no lo puede heredar de un jajam que se lo dé. Eso tiene que ser algo de uno. Uno tiene que poner ese granito de arena en esa teshuvah, ¿sí? Por eso, esa es la diferencia que hay entre Rabbi Eliezer ben Orkenus y Rabbi Elazar ben Araj. Rabbi Eliezer ben Orkenus vendría a representar lo que dijimos en la parashá de la semana, lo que es Matobu Aleja Jacob, lo que es Mishkenoteja Israel. Es el Yehudí que pese a cualquier situación se va a mantener siempre como un Mishkan, como una cosa firme, como una cosa fuerte, como el nombre de Israel. Li Rosh. Para mí siempre la parte espiritual va a ser la que va a llevar la delantera. Yo no tengo ninguna duda de seguir cumpliendo Torah Mitzvot frente a cualquier circunstancia de la vida. Mi relación con Hashem es una relación de Mishkan. Muy bien, es Mishkan y es Israel. Muy bien. Pero existe también una relación con Hashem que es la parte de Oaleja y Jacob, lo que dijimos el viernes. Existe también esa relación con Hashem que a veces se flaquea a la persona, que a veces es Oel, no está en un lugar firme, que a veces lo urgente mueve un poquito a lo importante, y ahí existe, y es la fuerza que tiene Rabbi Elazar ben Araj, que es que Ma'ayana Midgaber. Ahí tienes que ser un Gibor. Ma'ayana Midgaber es el manantial que se fortalece. Ahí es cuando nos equivocamos en alguna situación y tenemos que autofortalecernos a nosotros mismos y autorrenovarnos y sacar fuerzas de no sé dónde, pero hay que sacar esas fuerzas para poder resarcir ese daño que tuvimos con el vínculo con Hashem en la verá que hicimos, en el jet que se cortó, y tenemos que renacer otra vez y hacer teshuvah para que otra vez vuelva este vínculo. Las dos cosas son muy buenas. La que es de Rabbi Eliezer y la que es Rabbi Elazar. Y fíjense qué chistoso, ambos jajamim tienen nombres muy, muy parecidos. Eliezer con Elazar es nada más, hay una diferencia de una letra yud, ¿sí? Pero los dos es Kel Ozer. En ambos necesitamos que Boreolam ayude a la persona. También la persona que hace teshuvah necesita de un apoyo y de una ayuda de Hashem. Por supuesto que Él es el que tomó la decisión, y Él es el que tiene el libre albedrío, y Él es el que hace las cosas, y la persona tiene Bejirá Hofshit, y Akol Min HaShamayim, Chutz Meirat Shamayim. Eso es una decisión que cada uno toma. Pero en ambas situaciones, la persona tiene una obligación de hacer lo que tiene que hacer, y después de que hace lo que tiene que hacer, o junto con lo que hace lo que tiene que hacer, tiene que inyectarle el modo propio a las cosas, especialmente en el sentido de que cuando una persona se equivocó, tiene que resarcir ese daño, y para poder resarcir ese daño, la persona tiene que tomar él el primer paso. Obviamente que Ilmaleina Kadosh Baruj Hu Osroi no yajolo. Si Hashem no estaría ayudando a la persona para que haga teshuvah, la persona no podría, porque el Yetzer Hara es muy, muy poderoso con la persona. Pero el primer paso siempre lo tiene que dar la persona, como dijimos también el viernes, ¿sí? Que Hashem le dice en el pasuk este de Shir Hashirim, Pitjili, Yonayahoti, Yonati, Rayati, Tamati. Hashem te dice, tú ábrete poquitito, yo no necesito que te abras tanto, pero necesito que abras. Si Hashem tendría que hacer todo el trabajo, Hashem no necesitaría que la persona se abra en ningún sentido, pero Hashem necesita que la persona se abra, aunque sea con la delgadez de una aguja,
o con el piquetitito de una aguja, cualquiera de las dos versiones, o que judó o que joró, no importa. Cualquiera de las dos es algo mínimo, lo mínimo tienes que hacer tú para que Hashem te pueda ayudar. Esas es las distinciones de las dos cosas, tanto de Rabbi Eliezer como de Rabbi Elazar. En las dos cosas son muy, muy necesarias la Kabbalat Ol, la sumisión, la aceptación de lo que Hashem quiere que una persona haga, como por otro lado, la inyección de algo propio que la persona le ponga al servicio de Hashem. Las dos cosas son igual de importantes, en una shita o en la otra shita, ¿sí? En ambas cosas son muy, muy importantes. Y en ambos tipos de capacidad de servir a Hashem, que las dos cosas tienen su grandeza espiritual, queda en el aire. Rabbi Yohanan a ambos los felicita y en ambos dice, si uno estaría de un lado y el otro estaría del otro lado, los dos son muy, muy válidos. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de aceptación, de borsuche y no me abetipa, absorber y agarrar todo lo que más podemos aprender y con Kabbalat Ol, con sumisión de lo que Hashem dice, si Hashem dice así es, pero aparte tenemos una obligación de que si nos equivocamos tenemos que buscar la manera y eso es algo que tiene que ser de nosotros. Nosotros no podemos achacarle a Hashem la responsabilidad de las malas decisiones que nosotros tomamos. Esas malas decisiones que hemos tomado tenemos que ser nosotros responsables de poder hacer teshuvá por esas malas decisiones y inyectarle a nuestro servicio a Hashem esa nueva forma de acercamiento con Hashem, arrepintiéndonos de lo que hicimos antes. Y si una persona logra hacerlo esto, no nada más por temor al castigo, sino por amor, por un vínculo que tiene con Hashem, automáticamente todas las averot de la persona se le transforman en zehuyot. Muy bien, ahora sí pasamos a la otra Mishnah, en el cual el Jajam Rabbi Yohanan Ben Zakkai les va a decir a cada uno, Seu Ur'u, vayan y vean, Eizoi Derech Tova, cuál es el mejor camino que una persona se puede apegar a eso. ¿Qué es lo mejor? El mejor consejo, si tú hoy le tendrías que dar un consejo a una persona, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías a una persona? ¿Qué es lo ideal que una persona debería de tener? Entonces, Rabbi Eliezer opina, yo opino que hay que tener un buen ojo. ¿Qué es un buen ojo? Dice Rabbi Obadia mi Bartenura, buen ojo es ser una persona que se conforma con lo que tiene, Veinome Bakesh Dvarim Yeterim, y no busca otras cosas, Veinome Kané, y no es un envidioso, que Sherroe Sheyesh Lejaveró Yoter Mimeno, cuando ve que su amigo tiene más de lo que él tiene. Qué difícil lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice, lo ideal es tener un buen ojo, ser una persona que está contenta con lo que tiene, no quiere cosas de más, no busca tener cosas de más, y no es envidioso cuando ve que otra persona tiene más que él. Ok. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua opina, yo opino que lo mejor es tener un buen amigo. ¡Wow! ¡Qué bonito de Rabbi Yoshua! ¿Por qué? ¿Por qué lo mejor es tener un buen amigo? Porque dice Rabbi Obadia mi Bartenura, Shemojijo que Sherroe Oto Sedabar Sheino Agun. Porque un buen amigo es aquel que te dice cuando estás equivocado. Entonces, si ves que te estás haciendo una cosa que está equivocada, va y te dice, entonces tú te encaminas otra vez en el buen camino. Rabbi Yossi dice, yo opino que lo mejor es tener un shachen tov, un buen vecino. ¿Por qué? Porque un vecino está contigo todo el tiempo, de día y de noche. En cambio, un Haver Tov, un amigo, a lo mejor no vive cerca tuyo, vive lejos tuyo. Entonces, cuando necesitas un huevo, ¿a quién se lo vas a pedir? ¿A tu mejor amiga o una vecina? Pues la vecina es la que te salva del huevo, del aceite, del azúcar, de la harina, del aguacate, del pan árabe cuando se te acabó. Es tu vecina la que te salva. Tu amigo, por más que la quieras mucho y todo, pero si no vive cerca tuyo, no te puede sacar de los aprietos que tengas en ese momento. Es por eso que Rabbi Yossi ve en un buen vecino una ventaja superior a un buen amigo, aunque la relación de un vecino
no es de intimidad como la relación de un amigo, ¿ok? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, lo mejor es arroé etanolad. Una persona que es suficientemente inteligente, que tzofé umavit, puede ver las consecuencias en el futuro de cómo conducirse. Umitoch kach, por eso, una persona que prevé a futuro, nimtza mechashev efsed mitzvah keneget sehara, ushar avera keneget efseda. Una persona que logra ver a futuro, que ve que si hago esto me puede pasar tal cosa, y si hago lo otro me puede pasar tal otra, es una persona que también evalúa si le conviene hacer una mitzvah por ¿qué pesa más? ¿El valor de la mitzvah y el prejuicio que pueda tenerlo por esa satisfacción no cumplida de hacer la verá que quería hacer, pero estoy haciendo una mitzvah? ¿Qué gané o perdí? O lo mismo con una verá. En este momento tengo muchísimas ganas de hablar una lashon hará, que me da muchísima satisfacción, que me da a lo mejor un valor a nivel jebratí, a nivel social, porque en la lashon hará que estoy contando, todas van a dejar de hacer lo que tienen que hacer y se van a poner a oír lo que yo tengo que decir. O el aguantarme y no hablar es el lashon hará. Entonces, por eso para Rabbi Shimon es muy, muy importante tener en la vida esa capacidad, arroé etanolad, ver al futuro, cuáles son las consecuencias que me acarrea si tomo esta decisión o si tomo otra decisión. Y Rabbi Elazar dice, lev tov, tener un buen corazón. ¿Por qué un buen corazón? Porque el corazón es el motor. Fíjense qué fuerte lo que está diciendo Rabbi Obadia Bartenura. Porque el corazón es el motor de todas las demás motivaciones. Y es la fuente de donde ahí salen todas las acciones que tiene la persona. Es decir, el Rabbi Elazar Ben Araj está diciendo que la motivación bien encaminada, Lev Tov, es un buen corazón, es la traducción literal, pero Rabbi Obadia Bartenura no dice que nada más es tener un corazón noble, un corazón bueno, no. Lo que él le está achacando al corazón es la capacidad de motivar el motor que te hace a ti como persona, que te motiva a hacer lo que haces, lo que sientes. El valor que tiene la emoción dentro de la racionalidad de la persona es tan grande que la motivación, que la emoción que le metas a tu vida va a ser el motor de todas las acciones que vas a hacer. Beafalpi, sheyesh la peulot evarim meyuchad. Y es verdad de que yo hago una mitzvah con la mano o camino con los pies. Cada miembro de la persona tiene un compromiso con la acción. Mikol makom, de todas formas, akoach ameorer lekol atnuot, lo que motiva a la persona es el sentimiento. Por eso Rabbi Elazar le da al lugar que tiene el corazón, que es el corazón, es la motivación, una motivación bien encaminada, bien dirigida, porque es, según Rabbi Elazar, y ahora vamos a ver que según su jajam, es lo que engloba a todo lo otro. Una persona que logra encaminar su motivación hacia motivos valiosos, valederos, que le importa, que tiene el empuje, que tiene la fuerza, ya hizo todas las cosas. Y finalmente, Rabbi Yohanan dice, Roe ani et dibre Elazar ben Araj mi dibrechem, shebichlal devarav dibrechem. Yo veo que lo que dice Rabbi Elazar ben Araj es el klal, la generalidad de todo lo que ustedes dijeron, se incluye adentro de lo que está diciendo Rabbi Elazar ben Araj. Esa motivación. Matimlo decir esto porque él era una persona que todo lo que él aprendía, él le inyectaba su propio sello y él le ponía garra, le ponía fuerza para learjiv, para ampliar, para profundizar, para hacerlo más fuerte y más potente lo que él decía. Nosotros, Besat Hashem, el lunes que viene, Besat Hashem, vamos a ver cómo se embonan todas las otras cosas que dijeron los otros jajamim con esto, lo que es un buen corazón.
Pero también podemos traducir un buen corazón como una buena persona, como una persona noble, como una persona que ayuda, como una persona que tiene un buen corazón. Obviamente que una persona que tiene un buen corazón, esperamos de esa persona que sea un buen amigo, un buen vecino, una persona que no le eche la inara a las demás personas, y una persona de que prevea su futuro en relación a tener un buen sentimiento de una nobleza, no va a hacer cosas que el día de mañana le perjudiquen a otra persona. Muchas gracias, señoras. Nos vemos mañana, Besat Hashem, para estudiar, ¿cómo se llama? Jobot Alevavot. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias. Ay.